Buen día, niños y niñas. Hoy nuevamente nos reencontramos como último día de la semana. Vamos hoy día a trabajar el área de ciencia y ambiente con el tema Crecemos y cambiamos, parte 1. ¿Sí? Vamos a ver. Miren, ¿cómo crecemos? Desde bebito, pequeño. Conforme pasan los años vamos cambiando. Como todo ser vivo, nace creciendo, reproduciendo, hasta que se vuelve ancianito, ¿verdad? Entonces hoy día vamos a hablar sobre el área de ciencia y tecnología con el tema Crecemos y cambiamos. ¿Cómo vamos cambiando con el paso de los años? ¿Sí, niños? Entonces vamos a estar muy atentos a la clase de hoy. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy describirás los cambios físicos que experimenta una persona en diferentes momentos de su vida. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Y cuáles son nuestras metas? Dice, describir los cambios físicos que experimenta una persona en las etapas de la vida. Cómo va cambiando la persona con el paso del tiempo. De más pequeño, cómo va cambiando. Conforme pasan los años, cómo va cambiando una persona. Ahora dice, observa el álbum de recuerdos que el abuelo Hugo comparte con su nieto Marino y lee las etiquetas de las fotografías con ayuda de un familiar. Entonces, aquí le mostramos al abuelo Hugo y al nieto Marino. El abuelo Hugo le va a mostrar estas fotos del recuerdo que tiene. Le va a mostrar a quién, a su nietecito Marino. Y el abuelo le enseña y le explica a la vez. Le dice, aquí estoy cuando era un bebé, dice el abuelo Hugo. Y Marino le dice, abuelo, aquí tiene mi edad, 7 años. Entonces, están explicando la foto de la vivencia, de la experiencia que vivió en esa etapa de su vida, cuando era bebé y cuando iba creciendo, cuando cumplió años. ¿Cuántos años cumplió el abuelo Hugo? 7 años, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el abuelo le va a mostrar algunas fotos del recuerdo a su nieto y le va a comentar ¿Qué significa para él esas fotos? El abuelo le dice, nietecito querido, te muestro algunas fotos que lo guardo con mucho cariño. Y el nietecito le responde, abuelito, abuelito, ¿puedo ordenarlo de cuando eras más joven hasta cuando eras anciano? El abuelito le dice, claro que sí. Entonces empieza a ordenar Hugo. A ver, esta foto se le ve más joven. Será primero. Luego será cuando crece un poco más. Segundo. Luego, cuando se casa con mi abuelita. Tercero. Y por último, cuando está con mi abuelita. Abuelito, ¿está bien el orden en que hice? Claro que sí, nieto querido, está muy bien. Ahora te voy a explicar cada foto. Aquí, cuando tenía 15 años y con una bici nueva que me compró mi papá. Esta segunda foto es un recuerdo de mi último viaje de estudios en la universidad cuando era muy joven de 23 años. Aquí me casé con tu abuela a mis 35 años y viví y fui muy feliz y siempre seré feliz recordando a tu abuelita. Esta foto es de un paseo
cumpleaños número 67. El nieto le responde, ¡qué fotos tan bonitas, abuelito! Muy bonitas. Bien, ahora dialoga sobre dicha situación con tu familia. Vamos a leer las preguntas. Dice, ¿qué diferencias notas en las características físicas del abuelo entre su foto de bebé y cuando tenía 7 años? A ver, piensa. ¿Notas diferencias? Sí, ¿verdad? Cuando era bebé, no caminaba. Tenía el cuerpo más pequeño que cuando tenía 7 años. Entonces, hemos notado diferencias, ¿verdad? Cuando era bebé no caminaba, pero cuando tenía 7 años sí caminaba, ¿verdad? Y su cuerpo iba creciendo. Eso se notó la diferencia, que va creciendo con el paso de los años, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué características físicas notas que permanecen a lo largo de su vida? A ver, piensa. ¿Qué características físicas permanecerán? Los ojos, la boca, la nariz, las cejas, las orejas. ¿Permanecerán? ¿Se mantendrán? Claro, pero con el paso del tiempo de repente van creciendo, pero pues permanecen todavía esas características físicas. Entonces, claro que sí, permanece el color de los ojos, las cejas, entre otras partes, entre otras características físicas. Como le digo, permanece su forma, pero de repente va creciendo con el paso de los años, ¿verdad? ¿En cuál de las fotos se le ve más bajo, el más pequeñito? ¿Recuerdan ustedes al inicio en la carátula? El más pequeñito cuando era bebé, ¿verdad? Cuando empieza a gatear, ahí es cuando está más bajo. ¿Notas si tú has experimentado alguno de los cambios físicos como que con lo que pasó tu abuelo? ¿Cuáles son? A ver, ¿habrás experimentado algunos cambios físicos? Claro que sí, ¿verdad? Entonces vas a dialogar con tu familia y conversar respecto a lo que estamos hablando. Ahora, con ayuda de un familiar, escribe la siguiente pregunta en tu cuaderno u hoja de registro. Dice, ¿qué cambios ocurren en nuestro cuerpo a lo largo de la vida? ¿Qué cambios ocurren? A ver, responde a la pregunta según lo que conoces. La siguiente interrogante te puede ayudar a ello. ¿Qué cambios han ocurrido en tu cuerpo desde que eras un bebé? A ver. Con ayuda de un familiar, escribe o dibuja tu respuesta en tu cuaderno u hoja de registro. Piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías hacer. A ver. Observar nuestro cuerpo, ¿sí? Preguntar a nuestra familia cómo éramos cuando éramos bebé, cómo éramos, ¿verdad? Cuando teníamos 3 años, 4 años, íbamos cambiando, no íbamos cambiando. Buscar información en libros e internet, ¿será? No, ¿verdad? Buscar fotografías o videos desde cuando éramos más pequeños. ¿Eso nos puede ayudar? Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿cuál de estas alternativas nos puede ayudar a encontrar las características físicas de repente que ha ido cambiando con el paso de los años nuestras características físicas? ¿Con cuál de estas alternativas? ¿Observar nuestro cuerpo? Sí, podemos observar nuestro cuerpo. Preguntar a mis familiares cómo era yo, cómo me comportaba cuando era bebé, si he cambiado mucho o no he cambiado. ¿Buscar información? No, porque esta en forma general no voy a encontrar sobre mi persona, cómo era. ¿Buscar fotografías o videos cuando era más pequeño? Por supuesto, a veces uno guarda videos, se toma fotos desde cuando era bebé, cuando lo bautizaron, entonces eso también te puede ayudar a saber cómo fuiste tú, si cambió o no cambió esas características físicas, ¿verdad? Muy bien, seguimos. ¿Qué otras cosas crees que puedes hacer? ¿Habrá otras cosas que puedes hacer para saber, para informarte? ¿Qué crees tú? Entonces acá, mira, ya tenemos 3 alternativas
que nos puede ayudar a buscar información para saber sobre si ha cambiado o no ha cambiado nuestras características físicas. ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida? ¿Sí? Pero de repente nosotros queremos saber si si de un joven, cómo cambia el cuerpo. También puede buscar información, ¿verdad? En libros, en internet. Ahora te invitamos a realizar las siguientes acciones para responder a la pregunta inicial. Observa las siguientes imágenes del álbum del abuelo Hugo y anota en la tabla que te sugerimos sus características físicas. Usa tu cuaderno u hoja de reuso. Acá tenemos dos fotos, ¿verdad? De cuando el abuelo era bebé y cuando el abuelo tenía 7 años, ¿verdad? ¿Se diferencia? Por supuesto que sí. Cuando el abuelo era bebé, ¿caminaba? No. ¿Qué hacía? Gateaba. Cuando tenía 7 años, en cambio, sí caminaba. ¿Tenía pelos cuando era bebé el abuelo Hugo? No. ¿A los 7 años tenía cabello? ¿Pelos? Sí, ¿verdad? Sus piernas eran cortas, ¿verdad? Y cuando cumplió 7 años eran más largas. Entonces ahora vamos a completar este cuadro, ¿sí? Vamos a completar respondiendo a estas preguntas del abuelo cuando tenía 9 meses y cuando tenía 7 años. Si cambió o no cambió sus características físicas. ¿Y qué son características físicas? Lo que yo puedo ver, las partes del cuerpo que yo puedo ver, mediante, de repente me puedo ver en el espejo. Me veo en el espejo y ahí puedo ver mis características físicas. Entonces dice, la primera pregunta, ¿tiene cabello el abuelo a los 9 meses? ¿Tiene cabello, sí o no? No. ¿Y a los 7 años tiene cabello? Sí, ¿verdad? Sí tiene cabello. ¿Tiene dientes? A los 9 meses el abuelo, ¿ustedes observan que tiene dientes? No tiene dientes. ¿Y a los 7 años? Sí tiene dientes, ¿verdad? ¿Cómo son sus brazos? Sus brazos cuando era bebé. ¿Pequeños o grandes? ¿Cortos o largos? A ver. Pequeños. Y cuando cumplió 7 años el abuelo eran más grandes, ¿verdad? ¿Cómo son sus piernas? A ver, observamos sus piernas del bebé, al bebé Hugo, del abuelo Hugo. ¿Cómo eran sus piernas? Cortas. Sin embargo, cuando cumplió 7 años, sus piernas eran largas, ¿verdad? Muy bien. ¿Ven ustedes sus características físicas? Fueron creciendo, ¿verdad? Fueron creciendo. Muy bien. Ahora dice, señala y menciona las etapas de la vida que faltan en el dibujo. Todo ser humano, ¿cuántas etapas tiene? Contamos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 etapas que pasa toda persona. 6 etapas. Acá vamos a completar con las etapas que faltan. Por ejemplo, completamos las etapas que faltan. Y ahora vamos a leer. ¿Qué dice? Infancia. Dice infancia cuando es bebé, cuando es un infante que necesita el apoyo de mamá para poder caminar. Cuando recién da sus pasos para poder caminar. Luego, ¿qué dice? Niñez, cuando ya cumple los 7 años. Luego, ¿qué sigue? Adolescente, cuando va cambiando de voz, va creciendo, ya no quiere jugar con juguetes, sino ya dedicarse a otras actividades, escuchar música, hacer ejercicio, ya quiere hacer otras actividades. Acá juventud, cuando ya va creciendo y ya se va preparando para la universidad. Acá en adulto, va pasando los años, se convierte en un adulto. Y por último, la etapa en la ancianidad, cuando se vuelve ancianito, cuando nosotros como hijos tenemos que apoyarlo mucho. En esta etapa es cuando
a los abuelitos o los ancianitos es cuando necesitan mucho de nosotros, necesitan mucho cariño, mucha protección, mucho apoyo. Ellos necesitan de nuestro apoyo. Y nosotros como hijos tenemos que estar al pendiente de ellos, que ayudarlos para que ellos se sientan protegidos, ¿sí? Porque ya se vuelven ellos más dependientes de nosotros y nosotros como hijos debemos de cuidarlos. Muy bien. Ahora dice, observa las imágenes del abuelo en las diferentes etapas de su vida. Compara sus características físicas como su talla, el tamaño de las partes de su cuerpo y responde a las preguntas en tu cuaderno u hoja de registro. Aquí volvemos a ver las imágenes. ¿Cuántas etapas tiene el ser humano? 6 etapas, ¿verdad? Del más pequeño hasta el más ancianito. Entonces dice, ¿qué cambios puedes observar en las características físicas de su cuerpo con el paso del tiempo? Ejemplo, por ejemplo, dice, cuando el abuelo era bebé tenía las piernas más pequeñas que cuando era niño, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, sus piernas eran más pequeñas, ¿verdad? En cambio, cuando era niño ya son más grandes, más grandes. Cuando el abuelo estaba adolescente, era más alto que cuando era niño. ¿Ven ustedes? Más alto que cuando era niño, ¿verdad? ¿Quién es más alto? El adolescente. ¿Cómo va cambiando? El abuelo ha crecido a lo largo de las etapas de su vida. ¿En cuál se le ve más alto? A ver, ¿en cuál se le ve más alto? Comparamos a ver los tamaños. Comparamos. ¿Será cuando era infante? ¿Será cuando era anciano? ¿Cuando era adolescente? ¿O cuando era adulto? Si comparamos, es cuando era adulto, en la adultez, ¿verdad? ¿Durante qué etapas mantiene la misma altura? Casi por ahí. ¿En qué etapa? En la juventud y adultez, ¿verdad? Se mantiene por ahí la altura, ¿verdad? Es lo mínimo de altura. No se diferencia mucho la juventud con la adultez. ¿En qué etapa ha ido perdiendo la visión? A ver, ¿en qué etapa cree ustedes? ¿Cuando era bebé? ¿Cuando era infante? No. ¿En qué etapa? ¿En qué etapa creen ustedes que ya va perdiendo la visión? Ya no es lo mismo cuando era joven. ¿En qué etapa? En la ancianidad. En la ancianidad. Muy bien. Ahora dice, lee y escribe a qué etapa corresponde cada persona. Luego enumera utilizando el número ordinal de menor edad a mayor edad. Entonces acá vamos a leer lo que dice infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, ancianidad. Y acá le mostramos imágenes de las etapas del ser humano, pero está en desorden. Nosotros vamos a ordenar de menor edad a mayor edad. ¿Quién será el de menor edad? ¿Quién será menor edad? A ver. Muy bien. La infante. Muy bien. Segundo, niñez. Tercero, ¿quién será? Muy bien. Adolescente. Cuarto, juventud. Quinto, adultez. Y sexto, ancianidad. Muy bien. Ahora vamos a el número 1, ¿qué es entonces? Infancia. ¿Dónde dice infancia? Infancia empieza con I. ¿Qué palabra empieza con I? Aquí está, infancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Marco con X infancia y escribo infancia.
Ya está primero, la primera etapa del ser humano. Segundo, ¿quién es? ¿Qué etapa es? ¿Juventud o niñez? ¿Qué será? Niñez, ¿verdad? ¿Dónde dice niñez? Empieza con N. Palabra que empieza con N. Aquí está, niñez. Voy a marcar con X niñez y voy a escribir. Luego, ¿qué seguirá? De segundo, ¿qué sigue? Tercero, ¿qué será? ¿Adultez o adolescencia? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. Adolescencia. Marco adolescencia y escribo adolescencia. Y luego se continúa con lo que sigue. Cuarto, ¿qué sigue cuarto? Juventud. Ustedes van a escribir. Luego quinto, adultez y por último, ancianidad. Y así ordenamos las etapas de la vida del ser humano. Muy bien. Ahora reflexiona con un familiar respondiendo de forma oral a las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué cambios físicos ocurren en las personas a lo largo de la vida? ¿Qué hiciste? A ver, vas pensando, recordando lo que has visto, lo que hemos comentado. Vas tú a reflexionar y dar tu respuesta. ¿En qué etapas de la vida te encuentras? Ya hemos visto las etapas y vas a ver en qué etapa te encuentras tú de la vida. ¿Quién de tu familia se encuentra en la etapa de la adultez? A ver, en familia vas a compartir y vas a mencionar quién de tu familia se encuentra en esa etapa. ¿En qué etapa de la vida cambian los dientes? Conversa con tu familia y sabrás la respuesta. ¿Qué características físicas cambian de la infancia a la niñez? A ver, vas conversando con tu familia, compartiendo estas preguntas y te darán la respuesta. Entre todos van a comentar y dar la respuesta. Muy bien. Por último, evaluamos nuestros aprendizajes. Mi meta. Describir los cambios físicos que experimenta una persona en las etapas de su vida. Si lo hiciste, marcarás lo logré. Si lo hiciste con apoyo, lo estoy intentando. Y si no has podido comprender, necesito apoyo. Entonces ustedes van a marcar la que creen ustedes que han podido lograr. ¿Sí, niños? Espero que les haya gustado la clase y no se olviden de enviar sus evidencias para compartir con sus compañeros. ¿Sí? Bueno, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho y nos estamos viendo. Muchas gracias.